Muy buenos días, el tema de hoy es cultura del mundo. Vamos al libro de Juan, capítulo 3, 17 al 20. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Cultura del mundo. Mire que encontramos al Señor Jesucristo que vino en la luz, pero la luz no la recibieron porque amaron más las tinieblas, dice el Señor. Por eso cuando dice acá, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean reprendidas. ¿Cuántas personas aman más lo malo que la luz? Aman más las tinieblas que la luz. Es precisamente a estas personas que se les ha hablado de la palabra, se les ha hablado del propósito de Dios en sus vidas, que se vuelvan a los caminos del Señor, que no anden en las tinieblas, la oscuridad, la cultura del mundo, el pecado, la inmoralidad, la mentira, el engaño, la traición, la falsedad, la manipulación. ¿Cuántas personas se les ha hablado, pero aman más la cultura del mundo? Por eso el tema que hablábamos ayer, estamos de paso, y es precisamente que cuántos se quedan en el mundo porque aman más la cultura del mundo, aman más lo que les ofrece el mundo, los placeres. ¿Cierto? ¿Cuántas personas se gastan la vida trabajando? Trabajan de sol a sol, como dicen algunos, pero el fin de semana se dedican al derroche, al despilfarro, a la rumba, al trago, a las mujeres, al pecado, a la inmoralidad. Y precisamente llegan el lunes y llegan la siguiente semana a trabajar porque no hay plata. Toca trabajar para conseguir para el fin de semana. Toca mirar de dónde levantamos, porque para salir, ¿qué vamos a hacer? Y no vamos a poder seguir en la misma. Tenemos que disfrutar la vida porque la vida hay que vivirla. ¿Cuánto lo dicen? ¿Cuánto viven pensando que la vida hay que vivirla? Pero ¿cómo la viven en desperdicio, en pecado, en la cultura de lo que les ofrece este mundo? Todo lo que les ofrece este mundo. Son personas que usted les verá, están a la moda, compran el último traje, compran el último reloj, los últimos zapatos, visten en la moda, pero no tienen a Dios en el corazón y solamente trabajan para disfrutarla según ellos y para vivir la vida. La vida hay que vivirla, pero ¿cómo la despilfarran precisamente andando una vida en pecado? Por eso, como dice la palabra, el Señor mismo lo dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Y cuánto se les ha hablado de las cosas de Dios, pero no se enfrascan más en el mundo? Es que a él le prohíben a uno ir a bailar, le prohíben tener una novia, le prohíben a uno acostarse con la novia, le prohíben a uno tener relaciones, es que todo le prohíben a uno, todo es malo. No les gusta. Viven más con la cultura del mundo porque es lo que les ofrece este mundo, y están actualizados en las redes sociales, en los medios de comunicación, en las plataformas digitales. Todos tienen seguidores inclusive por todos lados. Inclusive algunos hacen TikTok basados en la cultura del mundo, y como que entre más seguidores tengan, más se meten en la cultura del mundo y como que intentan más agradarle y como vender el contenido para que pueda conseguir muchos adeptos. Y esos adeptos precisamente personas inconstantes, inestables en los caminos del Señor. Solamente buscan, digamos, de pronto algunos buscan al Señor por una circunstancia, una situación difícil, pero vuelven a lo mismo. O sea, no hay un cambio, una transformación desde el corazón. Por eso dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. De pronto algunos dicen que cree, pero como lo dijo el profeta Isaías y el profeta Jeremías, le dijo al pueblo, a través del Señor le dijo que este pueblo de labio me honra, pero estoy lejos de su corazón. Es precisamente ¿por qué? Porque aman más el mundo que al Señor. Aman más los placeres del mundo que al Señor. Aman más la cultura del mundo que la cultura del reino. Entonces como que le edifican más la cultura del mundo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y es precisamente como recibieron al Señor Jesús, no lo recibían, no lo aceptaban. Pero hoy en día también pasa lo mismo. Como vemos que estamos como en los tiempos de Noé, se les predica, se les habla como vendrá un diluvio, que eso con puro cuento, eso no creo, que viene el Señor, viene la segunda venida, que eso lo vienen diciendo hace mucho tiempo. Y porque así es, cuando Dios usó a Noé para hablarle al pueblo mientras que construía el arca, lo tildaban de loco. Este hombre está loco porque construyendo un arca tan grande, ¿quién se va a subir a esa arca? Pero cuando vino el diluvio, ahí sí golpeaban para abrir. Pero la palabra de Dios dice que Noé no cerró la puerta. El Señor cerró la puerta para que nadie entrara. Ya nadie podía entrar porque duró 40 años construyendo el arca. No hay 40 años predicándoles y nunca se convirtieron al Señor. Prefirieron el pecado, prefirieron la cultura del mundo. Y hoy en día pasa exactamente lo mismo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro, porque muchos se sienten acusados por el pecado. Entonces yo no voy allá porque es que lo tildan a uno, que uno es un fornicario, que uno es un adúltero, que uno es un blasfemo, que... Y eso nadie se lo dice.
La palabra cumple la función. Le llega la palabra a la persona y como que se siente confrontado con la palabra. Escucha la predicación del pastor, escucha la palabra y como que no me gusta. Es que allá lo que usan a uno, es que allá todo lo malo, todo lo que uno hace es malo. Todo. Solamente quieren que uno se lo pase metido en la iglesia. Allá la meladrillos, allá la aleluya, el amén, amén. Y solamente hablan precisamente desde su corazón. Eso es lo que hay en su corazón, el pecado. Y es lo que no lo deja avanzar ni evolucionar a muchas personas. Pero como el Señor viene y nos habla, ya que la raza humana está gobernada es por el pecado, los deseos egoístas. Así que ya que sin Jesús estas personas están perdidas y están sumergidas es en la oscuridad. Y ahí donde el Señor viene y nos habla a usted de mí, cómo es que usted y yo estamos actuando. Pero si realmente somos testimonio para otros, que es lo que el Señor nos lleva a usted y a mí a hacer, ser testimonio para otros. Por eso dice en Juan 8:12, dice otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Vuelve el Señor y nos habla, Él es la luz del mundo. Jesús, no las tinieblas, no la cultura del mundo, es el Señor el que es la luz. Y es que están muertos en sus pecados y no entienden, no razonan, y es porque están cegados en sus delitos y pecados, están cegados en sus deseos, en lo que ellos quieren cumplir los deseos de la carne. Entonces por eso no aceptan lo que les dice el Señor. Pero como lo habla en el libro de Efesios capítulo 2, 1 al 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mire que acá una palabra en la cual cuántas personas se les ha hablado de las cosas del Señor, pero prefieren andar en los pecados del mundo. Como que conocieron del Señor, aquí habla que se les habló del Señor, dice, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, los que ya el Señor los trajo, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo con los demás, lo mismo que la cultura del mundo. Pero dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, dice, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mire que yo le oro y le pido al Señor que de pronto usted está en esa cultura del mundo, pero usted como que busca al Señor y va el fin de semana, o va al día de adoración, él va el día de que tiene reunión en la iglesia, usted ora y como que usted se siente libre, pero como que sigue en la misma cultura del mundo. ¿Cuál es la misma cultura? Los mismos amigos, el mismo entorno, las mismas personas vulgares, con palabras de doble sentido, malintencionadas, morbosos, malintencionados. Usted como que sigue rodeado de esas mismas personas. No hay ningún cambio, porque realmente usted ama al Señor cuando va a la iglesia, pero cuando sale de la iglesia, eso falla en la iglesia, eso no más, eso es que también lo quieren meter a uno de lleno allá, pero no, tenemos que disfrutar. Caminamos con los amigos y como que se encuentra nuevamente en el mismo mundo, de la cultura del mundo, y sigue rodeado del mismo tipo de personas. Entonces no hay ningún cambio. Y digo, ¿por qué? Porque no se ha determinado realmente a un cambio. Por eso cuando aquí nos habla en el libro de Efesios, dice: en lo cual anduvimos en otro tiempo. Pero él dice también que los dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero fue por la misericordia del Señor, ya que la palabra de Dios dice que Él nos ama, pero no ama el pecado. Él ama al pecador, mas no ama el pecado, no ama lo que hace. Por eso dice: Él dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y nos está llamando el Señor para que precisamente para darnos esa claridad, ese entendimiento de cómo usted y yo debemos obrar y actuar. Y ahí es donde viene el Señor y hace un cambio, siempre y cuando haya una determinación en usted y en mí para realmente buscar del Señor, pero también alejarnos de estas personas que no nos edifican y no construyen, y de pronto que nos quieren envolver en el mismo pecado de que el Señor ya nos sacó. Por eso le dice en Colosenses 1:21 al 22: dice: a vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensible delante de Dios. Mire que habla de la mente, esa mente que estaba cautiva, esa mente que estaba inmoralmente cautivada por el enemigo, por la cultura del mundo. Y dice: y vosotros también que erais en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Por eso cuando usted va del Señor y entra en ese tiempo de ayuno, de pronto si usted se deja guiar por su líder, su pastor, y entra en un tiempo de ayuno, oración, y viene el Señor y le renueva esa mente, cual estaba en malas obras, que el Señor ya nos ha reconciliado, pero viene en ese cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante del Señor. Viene el Señor, nos renueva, nos restaura. Pero si usted no cambia ese entorno, no cambia ese círculo que lo está rodeando, es muy difícil que usted realmente se pueda cimentar en las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque usted viene y se junta con estas personas y termina hablando el mismo lenguaje, la misma cultura del mundo, los mismos gestos, las mismas actitudes, las mismas acciones, las mismas decisiones, y como que se reconcilia más con ellos que con el Señor. Entonces empieza a orar y actuar acorde como ellos actúan. Por eso que
viene el Señor y nos habla a usted de mí, qué es lo que usted y yo debemos hacer, pero también qué es lo que el Señor quiere obrar a través de cada uno de nosotros y cómo debemos obrar acorde a lo que el Señor nos está diciendo en la palabra, si es que realmente estamos buscando la presencia del Señor y un camino de transformación. Por eso Él lo dijo en el verso 3 de Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y es precisamente el que cree, pero el que se le ve en las obras y el que ve la transformación. Por eso hoy le oro y le clamo, le pido al Señor que el Señor lo saque de la cultura del mundo y lo lleve a la cultura del reino, pero que primeramente se afirme en el Señor para que la cultura del reino entre a su corazón y usted pueda vivir en la cultura del reino en este mundo en Cristo Jesús.